La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola, seguidores de APAC TV, estamos listos en La Tulpa, este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural para conocer qué es lo que pasa en las comunidades, tanto rurales como urbanas, qué están haciendo las organizaciones para transmitir conocimiento. Usted que nos mira en el mundo entero, prepárese para opinar, comentar, saludar. Estamos con mujeres poderosas aquí en La Tulpa con quienes vamos a conversar a propósito del 5 de septiembre, de este 5 de septiembre que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Vamos a conversar con las organizadoras de Warmi Rasu, que es Festival Sociocultural en Cotacachi, Mujer de Hielo. Pero antes vamos a dar un ligero antecedente sobre que más de 23 millones de mujeres indígenas en América Latina enfrentaban una situación de desigualdad y ya sufrían persistentes brechas de género y la discriminación e intersección, incluyendo el acceso desigual a la educación, el trabajo, la tierra y la participación en América Latina antes del COVID-19. Esto es una investigación de la CEPAL del 2018, pero la capacidad de resiliencia de los pueblos indígenas se está demostrando nuevamente en el contexto de la pandemia, donde las mujeres indígenas han sido pioneras en iniciar estrategias comunitarias para hacer frente a la pandemia, estableciendo cercos sanitarios, poniendo en marcha iniciativas prevenir de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para conversar toda esta resiliencia, todo ese conocimiento tenemos aquí. Adivinen a quién, abrimos la cámara por favor. Bienvenidos a La Tulpa, este 1 de septiembre del 2021. Tenemos la presencia de la organizadora de esta feria sociocultural, Warmi Rasu, a la artista, cantautora Tamia, así dijo, díganme Tamia, soy fuerte. También tenemos la presencia de Rosa Elena Moreta, quien es presidenta de la organización Warmi Kunapac, Muscuy, eso, de la comunidad de Quitugo, en el cantón Santa Ana de Cotacachi. Pero antes de ingresar al tema de la organización, qué nomás viene, por qué preparando esto del Warmi Rasu, vamos a conversar también de estas mujeres valerosas. 3 mujeres estamos aquí, 3 mujeres para conocer y que ustedes también valoren, revalorizando también la cultura indígena, como decíamos. Tamia, gracias por estar aquí en La Tulpa. Conversábamos extra micrófonos y la Tamia decía, así nomás, Tamia, porque demostrarnos que somos fuertes. Rosita, ¿cómo le gusta que le digan? Rosita o Rosa. Rosa, ese es mi nombre. Así quiero que me identifiquen. Tamia, la mujer indígena, en el contexto en que vivimos hoy, hay una diferencia marcada entre las anteriores generaciones sobre esos procesos de resiliencia, como decíamos, de que se respeten los derechos. ¿Qué recuerda Tamia y cuál ha sido el proceso personal de como cantautora? Alipunja Mashikunata, Ñucatame Oramicani, Alpamando Shimicani, Cotacachi Mandamicani, Alishamushka Capaichi. Buenos días, pues Jimena, qué gusto estar en este programa La Tulpa, qué bonito, aquí pueden ver que estamos calientitas. Sí, haciendo las tortillas. Sí, y yo creo que, bueno, primero agradecerle siempre a APAC TV, regresar después de años, y es bonito ver cómo vamos creciendo y es bonito ver que hay espacios quichuas donde uno puede sentarse, hablar y decir las cosas sin miedo, sin complejos, siendo uno mismo. Por eso creo que dentro del plano conceptual de identidad, para mí la educación es muy importante, porque estos espacios hay que ganarlos y un quichua tiene bueno, yo como quichua me siento mucho más segura en otro espacio quichua, ¿no? Entonces esos son espacios que se van generando a través de la educación y creo que ese es el punto clave para mí también para empezar a hablar de esta resiliencia, de esta lucha. ¿Por qué?
básicamente como mujer, como artista, como cantautora. Creo que muchos saben bastante acerca de mi trabajo. Vengo trabajando desde que yo me acuerdo, desde los 11 años he estado en participación política. A los 11 años yo era la niña representante de los niños indígenas de Cotacachi. Me acuerdo que era el señor, ahí el alcalde de ahora mismo electo, Auqui Titoaña, era como, y señor alcalde, y usted no ha ayudado a las comunidades, y era enfrente de todo el coliseo. Y eso era tan bonito porque de alguna manera todos decían, ella se va a ser abogada. Y sí, la segunda carrera que hubiese querido ejercer es ser abogada, pues porque creo que el racismo es bien marcado y es tan marcado en las mujeres más que en los varones. Y eso yo les puedo decir desde la vivencia que he tenido. Y bueno, creo que han sabido bastante acerca de este punto en el que una como yo, Tamia Morán, como mujer quichua, he pasado bastantes cosas fuertes, como en la parte de la educación, pues también este tema de acoso sexual por parte de un profesor, esta parte de ser violentada psicológicamente por parte de muchos profesores por decir las cosas como son. ¿A qué me refiero con esto? Siempre con respeto, ¿sí? Pero también decir de dónde saca esa historia. Te cuento una cosa, Jimena, en una clase nos decía... O sea, ya en el colegio ya la Tamia era fuerte y yo siempre paraba he sido los así. Ratito, señor licenciado. Me acuerdo que, sí, aunque en el colegio yo no experimenté tanto racismo porque yo vengo de un mundo en el que ya nazco de papá de campo, mamá de urbana, entonces vengo de un mundo más urbano y mi medio se desarrolló en un mundo más urbano. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde es que nace esta parte de identificarme como alguien del campo? Es en la etapa universitaria y eso es lo que les conversaba ayer, porque como les decía, mi vida siempre fue urbana y siempre con gente mestiza y nunca fue este racismo así tan latente, ¿no? O quizá estaba, pero uno está como... solapado, ¿no? Tranquilo, dormido, quizá esa es la palabra. Y cuando de repente en Quito, y era como tan marcado todo. ¿Y qué es ese papa, ese que te hace así sucumbir de pronto y decir, no, esto no está bien? ¿Qué es lo que pasaba con Tamia? Mira, yo creo que algo muy, muy feo es como encontrarse con las cosas de que ni siquiera es que no te bañas y ya hacen el gesto de que te sientas al lado y vas a oler mal. Y es como que, ¿qué? Pero no es que la Tamia no es que no se baña, no es que los quichuas no es que no se bañan, sino que es en el bus, o sea, le venga una quichua, Otavalo, Quichacuayambi, Natabuela, etcétera, etcétera, los pueblos originarios de aquí del Ecuador, pero no... sucia, ¿no? Claro, eso pasaste, Tamia. Sí, mira, han pasado muchas cosas. Y ojo, que hay mucha gente de aquí, de muchos quichuas, muchas mujeres quichuas, que dicen, eso es victimizarse, y no. Yo soy una persona que jamás se ha victimizado y que toda la vida he luchado sola y que todo lo que yo hago lo he hecho solita, sin padrino de nada realmente, y por eso es que me siento a hablar de estas cosas así muy tranquila. Y sobre todo creo que esta es una forma de dar a entender que los estereotipos, las cosas que nos discriminan están y van a estar siempre. Ahora la cuestión es cómo tú vas saliendo de esto, ¿no? Pero también no me parece, bueno, es respetable los colectivos, organizaciones, en este caso de mujeres, que manifiestan que nos revictimizamos al recordar, pero la memoria no debe perderse, sí, así es, para poder romper esas cadenas de opresión, esas cadenas que no te dejan una libertad, ¿no? Sí, y eso es bonito, mira, encontrar estos espacios, ¿no? Porque a veces es como que, así, pero eso pasa, y no es así, es de verdad que a uno eso también le molesta. Es feo porque tenía una compañera que era afrodescendiente y esta chica sí era radura de la universidad, ¿no? Y ella decía, y lo chistoso es que verás, me siento y soy, ¿cómo es la palabra? Bueno, se me fue la palabra, pero es como radioactiva, decía. Que me siento en el bus y nadie se sienta y es un metro de distancia de todos. Y yo le decía, pero bueno, decía, al menos vengo desde el sur solita y sin que me molesten al lado. El bus puede estar lleno y yo estoy sentada sola. Y era como, ya lo aprendemos a hacer chiste, pero en realidad son cosas que pasan. Reales, ¿no? Sí, y mira, algo que a mí me ha marcado mucho es que decían, ¿y por indígena? ¿Pero qué haces aquí cantando jazz? Los indígenas cantan en quichua, los indígenas, y sí cantamos y con mucho orgullo, los indígenas, pero es que los indígenas cantan agudo y tú quieres cantar jazz y cosas así, era como, sí, o sea, sí, ¿por qué no? Y es como irte a un mundo en donde están acostumbrados que la mamita es la empleada, pues es duro ver que alguien alza la mano, se sienta adelante y te dice las cosas. Y mira, solo para concretar esta parte estudiantil, teníamos clases en las que, muy buenas clases obviamente, pero en algunas sí, como teníamos, me acuerdo tanto de letos barroco que marcaban, ¿no?
en una clase de historia del arte, creo que era, y de Cosmos o algo así, no me acuerdo. Y nos dicen que tenemos estos barrocos de ser borrachos y farranderos, porque estos indígenas que se chuman 15 días, que tienen fiestas y hacen así, ¿yo? Y es que esta es la herencia que tenemos de los indígenas. Y el otro concepto que se tiene, ¿no? Es que el pobre es pobre porque quiere. Yo vengo de una familia que nos tocó salir desde abajo, desde bien abajo. Y créeme que ser pobre porque quieres, nunca. Ni vagos. Y entonces eso a mí me llamaba tanto y me dolía tanto, de verdad, porque había más gente indígena en la clase y nadie se levantaba. Y eso era triste porque yo decía, y a veces cuando hablaba creo que decían, cállate, no hables. Y mira, y en el momento yo sí, perdón, ¿quién te dijo eso? Lo bonito de la universidad es que tú puedes decirles ni profesor, ni licenciado, ni doctor. Es como que, ¿quién te dijo eso? Digamos un nombre, ya, Giovanni. Y le digo, verás, te cuento de dónde viene la parte del trago, le digo. ¿Has escuchado las minas de Potosí? ¿Sabías que en la historia se iban, les cogían a los varones, a los niños? ¿Sabían que una vez que entraban a las minas de Potosí jamás volvían a verlas las familias? ¿Sabías que una forma de controlar esto era el trago, una forma de pago era el trago, una forma de estupidizar era el trago para que no les cobren comida, para que no les cobren monedas? Entonces le digo, era trabajo fácil, dañando toda una generación. Entonces, si no hay plata, si no ves a tu familia, si estás en una incertidumbre total que cuándo vas a morir dentro de una mina, ¿qué haces? Tomemos. O con la hoja de la coca, igual masquemos, hasta que ni siquiera les cobremos ni nos acordemos que hay que comer. Entonces le digo, ¿cómo te parece esa historia? ¿En serio? Igual también aquí, claro, un hermano país, Bolivia, pero aquí en el Ecuador, en Otavalo y Imbabura, claro. En Imbabura, las grandes haciendas, en las cosechas, que ya vamos a conversar algo también con Rosa Moreta, en las grandes haciendas cuando se daban las cosechas, la historia cuenta, lo hemos escuchado cuando hemos investigado sobre la historia, en las grandes cosechas para que no se cansen, o en agradecimiento para que no reclamen el pago, como decía Tamia, a darles el trago, que se emborrachen, el guarapo, pero no porque quieren, no porque son borrachos, no porque son lo peor, son porque trabajadores y porque el sistema les oprimió y sigue también oprimiendo. Entonces, Jimena, si no hay, como tú decías, si no hay esta conciencia histórica, pues no hacemos nada. Es que no se sale a nada, o sea, no podemos salir a hablar de la lucha, de la resistencia, porque en el 2019 se vio que había resistencia. Mira, mi música siempre ha sido marcada por un trato social, es una línea bien marcada de música de la nueva era, ¿no? La música protesta. Yo crecí dentro de esa carga ideológica rebelde, por eso soy así, por eso a mí no me... Yo siempre entro y quiebro estructuras, y siempre que voy, es que la Tamia Morán, sí, yo porque yo estoy acostumbrada a que si hay injusticias, yo voy y lo digo. A mí no me da miedo porque ya después de tanto palo ya, así que ¿qué más puede pasar? Sí, pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí sé es que si... Todas las injusticias se dan hasta que uno le pone frente a algo. Y eso a mí me ha pasado incluso como mujer. Entonces, creo que si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos, pues no se puede hacer nada, ¿no? No podemos, sería bonito y un mundo perfecto de vivir y decir, no hay necesidad de decir, Jimena, ¿estás bien sentada? Rosa, ¿estás bien sentada? No, pero no, es que, vea, el blanco está duro, es como, tenemos que aprender a quejarnos, ¿me explico? Pero no está duro, por si acaso, está súper cómodo. Entonces... Y justo eso, de pronto, también hay académicos, ¿no? Con el respeto debido. Hay líderes de organizaciones con el respeto debido. Como decía al inicio la Tamia, hay que ser serios, ¿no? En las cuestiones de conversar la discriminación, pero a veces también esta sonrisa, no se sabe por qué sale, ¿no? De pronto es compensación a ese dolor que se tiene en el corazón y en la mente por tantos temas discriminatorios que se ha vivido y en la práctica. Vamos a conversar ahora un poco también sobre este tema con la presidenta de WARMI, Kunapaj Muscuy. Muscuy, Rosa Moreta, es de la comunidad de Quitugo, de Santa Ana de Cotacachi. Igual, esta organización, ¿cómo la conformaron? ¿Por qué organizarse las mujeres? Alipunja Mash. Alipunja, Tocuilla, Kai, Apactarrico, Mashicuna,
y shinashata kaipika nipay manchari ñukaka kay kanchis watata charishkamandami ñukaka kajushkani kay haciendakunapi shina tolash payman patronkunata servishpa kawsapashkani nacho. Y shinapash ñakutin kay ña viñarirkani chaypi llankaykunawan y shu warmikunapa imashina tanin o sea ñukanchi runa warmikunata kayapa discriminación tiyan kay haciendakunapi nacho. Y en Cotacachi muchas haciendas, Rosa. Eso hubo muchas haciendas realmente. Yo al menos desde los 7 años salí a trabajar para ayudar a mis papás y junto con mi hermano. Entonces realmente es como decía India era que podía lavar, que la India tenía que hacerlo todo. Entonces realmente alguna vez creo que me enojé, a pesar de haber tenido unos 8 años, me enojé, le dije, mi nombre no es India, soy propia indígena. ¿A quién le dijo eso, Rosa? A mi patrona. Y entonces, hasta hoy casi Rosa, hasta hoy se queda grabado el patrona y patrón, algo superior, ¿no? Porque así inculcaron. Sí, entonces cambio de ahí le dije, no, mi nombre es Roselena, si me quieres decir, porque yo tengo 3 nombres, María, Rosa, Elena, Moreta. Entonces cambio, bien me dice María o bien me dice Roselena, pero no soy india, pero yo ya haber tenido 8 años ya. Entonces desde ahí, entonces una vez creo que era tan pequeñita cuando me mandó con era como es barra es, ¿no? Me mandó un techo que yo limpiara todo eso. Entonces yo era muy pequeñita y yo no alcanzaba. Entonces justamente, ¿qué tal India? ¿Ya acabaste de hacer esto? Me dio tanta furia que fui capaz de botarle esa barra en el suelo. Y tuve a la patrona por una semana en la cama. Entonces, esas cosas, o sea, viene desde pequeñas, o sea, dentro de la comunidad también, o sea, de ver que en esos tiempos no era fácil para las mujeres indígenas porque realmente los patrones, teníamos animalitos, salíamos a pastoreo, nos cogía eso. Y de ahí teníamos que trabajar, o sea, 1 hectárea para poder sacar esos borregos, esos ganaditos que tengamos. Nosotros no podíamos coger ni la leña de ahí. Entonces realmente de mi niñez fue bien feo con estos patrones que decimos hasta hoy a veces, dígame que soy un patrón, soy una patrona. Entonces le digo, no, todos somos iguales, realmente todos somos iguales. Le digo, si usted tiene pies y cabezas, manos para trabajar, también nosotros lo tenemos. A los 8 años, dice en Rosa. Y también vale la pena recordar, y es una conversación que estamos aquí en La Tulpa, para que usted, seguidor de APAC TV, también aprenda y las luchas, los procesos que han tenido los pueblos originarios. Y el hecho cuando se dice estos indios resentidos, no es porque son malos, no es porque son resentidos, es por esta discriminación, por esta desigualdad, esta falta de oportunidades, Rosa. 8 años. Y los derechos de la niñez, Trabajo infantil. Nada, ¿no? Nunca supimos qué es, o sea, derecho de los niños, porque de niña ser adultas a trabajo. Y de adolescentes de ser mamás. Eso. Entonces, siempre la vida del campo ha sido duro, pero hoy en el día, sin embargo, hay muchas comunidades que aún siguen las mismas. Así es. Y no cambian. Somos indígenas, pero tampoco, o sea, habemos mujeres, habemos hombres que quisiéramos cambiar esa situación, pero muchas veces no da esa oportunidad de cambios. Entonces, por más que nosotros tratemos de luchar y siempre, pero yo creo que somos las mujeres valientes, hay que seguir adelante por dar esos cambios. Y vean, ahorita a Rosa le salió el castellano, el español, no sé, bueno, sí, a veces me corrigen, ¿no? Muy bien, porque también vamos a conversar de extra micrófonos, conversábamos aquí con Tania y Rosa sobre el idioma originario, el quichua, y decía yo no puedo hablar muy bien el español, bilingües, trilingües ahora,
porque aprendieron a la fuerza, con golpes también a entender el castellano, el español. Pero decía, me olvidé yo, afortunadamente, el español, ahora ya hablo solo quichua. Pero le escuchan hablar también en español, en castellano, hablar el castellano. ¿Cómo fue ese proceso de olvidarse, Rosa, del idioma? Mi materno. Su materno. ¿Qué pasó? Realmente desde los 7 años que me llevaron a ese trabajo, Hacienda San Martín, entonces realmente mi jefa no quería que hable quichua, no quería que comunique con mi madre, con mis padres tampoco. Entonces me llevaron a Quito, entonces asimismo trabajé por 8 años en esa casa, pero no me permitieron. Entonces, yo realmente español hablaba muy bien, pero después cuando yo ya me casé a los 19 años, regresé a mi tierra y de ahí no había con quién hablar. Y tampoco en la comunidad no se había cambiado nada, las cosas eran igual. Entonces, realmente, o sea, más comunicábamos quichua antes que en español. ¿Qué le decían? No quiero decir, no, pero no, los dígalo, patrones, pregúnteme. ¿no? ¿Qué le decían a ustedes, sus patrones, su patrona, para que no hable el quichua? Porque también dicen, el yangashimi sabe decir no, que no vale. ¿Qué le decía pero a usted? O sea, simplemente a mí me decía, ve India, tienes que olvidar tu idioma. Tú tienes que estar con nosotros y tienes que hablar como nosotros. Yo qué sé yo, qué estás avisando a tu mamá, a tu taita. Eso fue la razón. Y no sé, algo que acortar también ahí es que parte del plan de blanqueamiento ciudadano de los años 60 es que era básicamente para ser ciudadano ecuatoriano tenías que blanquearte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una, no hablar quichua. Y otra, pues aprender a que las cosas de los señores, de los patrones, ¿no? Que no vas a comer como supuestamente en el campo comen. Entonces, blanquearte de todas las maneras, occidentalizarte en otras palabras. Entonces, si es que mantienes tu ropa, hubo un tiempo en el que por eso mismo se identificaban ya de mestizos porque ya no podías, o sea, era de una de dos, o te blanqueabas o perdías tus derechos. Entonces, ¿cómo eso es la doble cara del Estado de siempre de que, pobrecitos, vamos a revitalizar? Pero por otro lado hay reglas que te ponen en el que tienes que blanquearte o si no te pierdes en este sistema. Entonces siempre fue la doble cara del Estado, ¿no? De que el plan de blanqueamiento era de que nada de que sea indio para que sea ciudadano ecuatoriano. Entonces, obviamente tenía que perderse el idioma, la ropa, por eso es que hasta los 90 no hay nombres quichuas, María, Jesús, Rosa, ajá. Entonces yo, después de los 90 son Tamia, ya tenemos nombres, desde los 90 se abre esta oportunidad, después del levantamiento de los 90, por eso es que es súper importante los levantamientos y la gente que no cree, pues, creo que por ellos, las movilizaciones nos han cambiado la vida para los que hemos necesitado, ¿no? Obviamente los privilegiados, pues capaz dicen estos indios, váyanse al campo, váyanse al páramo. Tenemos unos mensajes, por favor, si nos ponen en pantalla. Gracias, compañeros. Dice Elise Morán, mujeres ejemplares, y un corazoncito ahí. Elisa Morán, María Terán, la lucha de los pueblos originarios ha sido bien dura y seguimos luchando para un mundo igualitario. Esos son los mensajes que los seguidores de APAC TV están escribiendo para ustedes. La lucha ha sido bien dura, nos decía. Algo que también, para entrar al siguiente bloque, invitarle a... Por aquí nos está acompañando Fred Josea, porque tampoco puedo pronunciar bien, ¿no? Los obrajes, aquí en Otavalo, en Peguche, aquí en la parroquia de Miguel Egas Cabezas, en Cotacachi eran las grandes haciendas, aquí en Peguche los obrajes, donde artesanalmente, o sea, con las manos, de día y de noche, los indígenas, las mujeres, los guaguas, tejían esos grandes lienzos, esas grandes telas, para enviar a España, para enviar al extranjero, para lucir. Los grandes casimires se tejían aquí en el obraje. Y para no pagarles, o el pago era trago, para que se olviden. Y sí, pues, en algo dice que se olvidan cuando
cuando ya se está chumadito, ¿no? Vamos a un corte comercial para seguir conversando sobre algo también sobre el Día Internacional de la Mujer y sobre todo el tema que nos congregó aquí en La Tulpa sobre el Guarmi Rasu, el Festival Sociocultural. Escriba, comente, salude y gracias por compartir. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar en la reactivación económica de nuestro cantón con la feria Expo Otavalo Textil y Artesanal. Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar en la reactivación económica de nuestro cantón con la feria Expo Otavalo Textil y Artesanal. Encontrémonos. Reserva tu stand ya al 099-314-7962. Cámara de Comercio de Otavalo. Recuerda, este 3, 4 y 5 de septiembre, encontrémonos en Otavalo, Ecuador 2021. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. ...27 razones para visitar los helados de la Colón...
en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Y seguimos en La Tulpa, miren, con estas mujeres poderosas, mujeres que día a día luchan por reivindicar sus derechos. En La Tulpa justamente es un espacio donde se conversa, donde se toma decisiones, donde se discute diferentes temas. Y aquí estamos en La Tulpa con los organizadores de la Feria Warmi Rasu, Festival Sociocultural, que se llevará a cabo por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra, se recuerda cada 5 de septiembre. En Quitubo, Tamia, se va a realizar esta feria. Sí, justamente esta feria nace bueno, este es un festival sociocultural. ¿Por qué sociocultural? Porque justamente está combinando la parte social de identidad y la parte cultural de todo lo que absorbe como quichuas, ¿no? Por eso se llama Festival Sociocultural. Es el primer festival sociocultural que tenemos pues a nivel del Ecuador como la temática de mujer, Día Internacional de la Mujer Indígena. Ahora, ¿por qué es tan importante tomar esta fecha? Porque muchas de las mujeres no sabían que existe este día, ¿sí? Yo he conversado con muchas personas y pues como les comentaba al momento de organizarnos para poder hacer este evento, pues no se tenía la noción de que había un Día Internacional de la Mujer Indígena. Y eso fue bastante fuerte porque tenemos un 8 de marzo, pero no es que nos incluye completamente, ¿ya? Es una lucha obviamente de las mujeres obreras, que por ese lado sí, pero quizá dentro del concepto no estamos tan involucradas, y por eso era importante ahora tener esta parte del 5 de septiembre, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Por qué se toma esta fecha? Es porque en esta fecha pues Bartolina Sisa muere, ¿no? Dentro de la lucha contra la colonia, contra la conquista, y lo feo de esto es que para incluso reprimir al pueblo, pues le cortan en partes y le mandan por todos los lados para que vean esto les va a pasar. Y creo que no tenemos solamente a nuestra heroína en Bolivia, sino que hemos tenido también acá en Ecuador. Yo siempre, y creo que le debo la vida en toda esta represión que he tenido, pues a mamá Dolores Cacuango, que ha sido nuestra madre. A mí no me gusta mucho usar este término lideresas, porque quizá en ese tiempo ni siquiera ellas se veían de esa manera, sino era la necesidad de levantar a todo un pueblo, a toda una voz, ¿no? Porque ahora ya el término lideresas es como las lideresas, y no, líderes, ganarse ese espacio, buscarse, trabajar con la comunidad. Entonces creo que ahora hay que también revitalizar esos términos también. Y la otra mamá que tenemos es Tránsito Maguaña, ¿no? Que en honor a ellas, creo que a todos estos procesos políticos, sociales, estamos desarrollando este proyecto que se llama Festival Sociocultural Warmi Rasu, que significa Mujer de Hielo. Y bueno, les cuento rapidito esto, ¿por qué se llama Mujer de Hielo? Una, porque mi papá es de Topo Grande. Entonces
Entonces mi papá ha bailado por 25 años como capitán de topo, pues obviamente él es profesor de la rural y cuando se fueron las nuevas normativas con el anterior gobierno, pues los profesores ya tenían que trabajar hasta tarde y eso le impidió y ya, bueno, ahora ya está más grandecito, pues ya no está bailando tan apegado, pero tuvo su récord de 25 años seguidos, ¿no? Me contaba que desde los 6, 4 años él ya bailaba y por eso es que yo digo esto de liderazgos y todo se va ganando. ¿Era capitán? No, desde los 6 ya armaban los grupitos y desde los 6 va bailando y pues después ya se vuelve capitán, obviamente. Porque también se ganan los espacios. Así es. Y quien también se está ganando uno de los espacios es en la comunidad de Quitugo, donde se va a realizar este festival. Y Rosa Elena Moreta es presidenta de Warmi Kunapak Muscuy. ¿Qué nomás van a presentar, Rosa, en Quitugo? Realmente gracias a Tañita también le agradezco mucho porque realmente nuestras comunidades, porque también hicimos asimismo colectividad de mujeres por 8 de marzo 2019, sí, ¿no? 2019. Hicimos, pero también no tuvimos apoyo. Entonces no tuvimos apoyo, pero yo siempre digo, soy una mujer chiquita, soy como una pulguita, pero cuando hay que hacer las cosas, y me salto como una pulga, digo yo. Y me salto como una pulguita. Entonces realmente no nos dieron ese espacio, pero gracias a Dios nos colaboraron y vinieron. Eso es, o sea, tener amistades también, sí nos ayuda, unión de las mujeres, siempre estar unidas. Aunque uno a veces, muchas veces, es capaz de decir, yo no hago porque hago estas cosas, pero sin embargo, si estamos unidas como mujeres, si somos fuertes y valientes, si realizamos y sí tuvimos buena acogida también ahí, aunque sea un espacio prestadito, pasamos. En este año también igual lo vamos a hacer en un espacio que es prestado también. Pero realmente somos mujeres unidas y realmente ahí tratamos de hacer ferias, juegos, música, danza, comida, de todo. Comida tradicional especialmente. Claro, con comida. ¿Qué nomás va a haber en esta feria? ¿Qué podemos ir a comer? Ahí pueden ir a comer papitas con berro, con pepa de sambo, tostadito, unas cremitas de zapallo, dulce de sambo, hoy variedades de comida, chaulafán de quinoa, y puede haber mucho más. Todo nutritivo. Claro, del campo. Y justamente las mujeres son las guardianas de las semillas, de los granos, de los frutos, para que no se pierdan los alimentos. Hablábamos de la soberanía alimentaria. Estas ferias son justamente para eso, ¿no? Para que sepan, se visibilicen que ustedes como mujeres están guardando las semillas. Yo quiero comentar algo, justo mamá Rosita hablaba de que ha habido un tiempo bastante complicado ellas por ser mujeres dentro de su comunidad, por eso quiero aclarar que el evento se está haciendo de manera en un espacio que nos están prestando y no como de parte desde el cabildo, ¿no? Porque ha habido bastante oposición y esta es una clara muestra de que realmente necesitamos más espacios generados por mujeres porque todavía hay muchas ideas de especulaciones de que por mujeres, que ser mujeres no van a poder levantar algo, entonces han sido víctimas incluso de que en este proyecto se están dando $12,000 que no sé de dónde salen este tipo de cosas y quiero aclarar eso para la comunidad también, de que no se está cogiendo dinero y de que todos los artistas que están llegando y todos los ponentes es básicamente porque yo soy artista y he tenido la oportunidad de conocerles a todos ellos. Hasta ahora les puedo agradecer a todos que se les ha escrito y han dicho sí, qué buenazo, vamos, sí, no les estamos pagando más que el transporte y la comida, como les dije, y ellos no me van a dejar mentir, y por eso se está realizando este festival. Las mujeres de Warmi Kunapak Muscuy se están encargando de la logística, lo que es el espacio, de lo que es el plan de contingencia, para que no piensen que vamos a tener un aforo limitado, estamos haciendo todo con las reglas como nos pide el municipio, entonces se han encargado de gestionar las carpas, se han encargado de gestionar para que todo este espacio esté limpio, porque obviamente quisimos trabajar con el cabildo, pues no tuvimos la respuesta. Rosa, o sea, si no se da en el espacio, pero es en la comunidad de Quitugo, pero ¿en qué sector?
Ciudadela Santa Rita. En la Ciudadela Santa Rita. Yendo por aquí nomás, cogemos la vía antigua Sí, vía Quiroga. A Cotacachi por Quiroga. Y es en mitad del camino, Sí, ¿no? justamente para los que pueden llegar cogen el que no tiene carro y va en bucecito triste, cogen el bus desde el terminal, el bus de Cotacachi que va a Quiroga, entonces les dicen que les deje en el estadio de Azama. ¿Sí? Y luego se van a mano derecha como medio kilómetro, ¿no? Algo así. Sí, y ahí está, ya están las carpas, todo, no se pierden para nada. Una señalética, algo que informe también aquí. Sí, vamos a hacer eso, sí, vamos a estar. Y doña Rosa ya nos hizo tener ganas de las papas con berro, con pepas de sambo, dulce. Dulce de sambo. Nos vamos a un corte, pero ¿a qué horas empieza? ¿A qué horas va a empezar este? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 10 de la mañana puede ir a desayunar, almorzar y merendar también, ¿no? Claro que sí. ¿Y los precios? Y realmente los precios va a ser de todo un precio. Puede haber desde $1.50 hasta $2. Depende. Si quiere pagar 10, bueno. Si no quiere pagar 10. Los productos son orgánicos, ¿no? Sí. Cultivados por ustedes. Claro que sí, de los... Guarmicunapa Muscuy se encarga justamente de la soberanía alimentaria. Ellas trabajan con proyectos que son con legumbres, con... Todo lo que es de hortalizas, todo. Y sembramos, sino que estos días ya hemos cosechado. Pero seguimos poco a poco y también dentro de las familias también siguen sembrando. Total somos 16 mujeres, pero ahí estamos sembrando hortalizas también casa en casa. Y cada quien también se cambia, ¿no? Se comparte. Claro. Si no tiene la una, le da el otro producto para complementar la comida. Ajá, así es en el campo que vivimos. Qué bueno. Vamos a despedir a Rosa Elena Moreta, ella es presidente de Guarmicunapa Muscuy, de la comunidad de Quitugo. Ya hizo la cordial invitación y vamos a invitar, después de una pausa, tendremos aquí ya en La Tulpa a Freddy. Solo me dice, diga nomás Freddy. Ya, vamos a conocer cómo está también apoyando y por qué ha llegado acá a Ecuador, y especialmente a Cotacachi. Anunciamos, miren, y hasta aquí en La Tulpa también, acompañando a Tamia, acompañándonos a nosotros, el director de la red, Sembrando Armonía, Fred Josea. Sí, muy bien, dice, ok. Fred, conversemos un poquito, nomás unos minutitos, unos segunditos. ¿Por qué llega acá a Ecuador, especialmente a Cotacachi? Bueno, tiene una historia. Yo he vivido muchos años en América Latina. Desde tener 10 años, mi mamá se casó por la segunda vez. Viví en Venezuela, Nicaragua, Brasil, Argentina, México. Y entonces tengo una conexión con América Latina. Pero a través de los años fue más y más obvio las contradicciones que existieron en América Latina entre los ricos y los pobres, los que tienen poder y que no tienen poder. Y entonces, para mí, en mi educación universitaria, empecé a
analizar la naturaleza de la economía global, de capitalismo, de racismo, de discriminación, de injusticia institucionalizada, etc. Y entonces empecé poco a poco a involucrarme en asuntos indígenas en los Estados Unidos, especialmente alrededor de la celebración en 1992 del quincentenario del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón, que es supuestamente un héroe. Entonces, cuanto más aprendí de esa historia terrible de genocidio por los europeos, me puse más y más en contacto con las culturas indígenas, con activistas culturales internacionales contra organizamos un evento, una red de eventos internacionales en 1992, protestando esa celebración de un actor de genocidio, Cristóbal Colón. Y entonces poco a poco, por ejemplo, en los Estados Unidos hemos cambiado en más de 40 ciudades la celebración de Colón. Era un feriado nacional. Ahora es el Día de los Pueblos Indígenas. Y ese resultó de nuestra iniciativa en Berkeley, California. Entonces, cuando decidí jubilarme en 2015, decidí venir a Ecuador para trabajar con comunidades indígenas, para revitalizar, apoyar las culturas indígenas, porque creo que hay elementos de nuestra naturaleza humana que han sido preservados en las comunidades indígenas, pero que han sido perdidos en la cultura de modernización, de colonización, conversión religiosa forzada y modernismo, todo eso de la vida urbana. Entonces, muchas de las cosas buenas, más buenas de la naturaleza, todavía siguen vivos en las comunidades indígenas. Y una de esas es Cotacachi. Sí, ya. Yo me mudé a Cotacachi porque también está cerca a Yachay. Yo he enseñado unos cursos ahí en Yachay de innovación y me gustó bueno, yo vivo como en El Batán, en la zona rural, y trabajo con las comunidades ahí en la zona rural. Qué bueno, Freddy. Y aquí también en Ecuador ya el 12 de octubre ya no se denomina el Día de la Raza, ¿no? Ya, Freddy, ahora se denomina 12 de octubre el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. Ya se eliminó también aquí por la lucha también de los pueblos originarios. Fred, esta red de Sembrando Armonía, ¿cómo está apoyando a las mujeres de Cotacachi por el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena? Bueno, la red es una red informal, no somos una fundación, porque para mí es más fácil trabajar con una red informal de amigos y personas con talento y dedicación a cambio sociocultural. Entonces, he conversado mucho tiempo con Tamia sobre esos asuntos y llegamos a esta idea de ella de tener ese día, ese festival de mujer indígena, porque yo creo que el empoderamiento de mujeres y liderazgo de mujeres es una cosa clave para solucionar los problemas históricos del patriarcado y las instituciones patriarcales que existen alrededor del mundo. Y tenemos tanta evidencia de los fracasos históricos de este modelo de control patriarcal, de dominación, de control, de explotación, de guerras, de discriminación. Sumisiones. Y entonces el mundo todavía, a pesar de todas las riquezas y avances que hemos tenido en tecnología y ciencia, todavía seguimos con un mundo de billones de personas en pobreza,
continuamos teniendo violencia doméstica y un montón de problemas que podrían ser solucionados. Y yo creo que ya es tiempo para tener más mujeres en las mesas de poder para transformar, porque muchas de las mesas de poder son corruptas y necesitamos... Y este tipo de eventos como el Festival Sociocultural en Cotacachi, Warmi Rasu, Mujeres de Hielo, es un espacio para visibilizar a las mujeres, para que digan, aquí estamos y hacemos esto. Sí, sí, para dar voz y ampliar esta voz, porque lo que hemos logrado en la semana pasada en San Pedro, también enseña clases de música a las niñas, también tenemos clases de danza en San Pedro, y está dando a las niñas más autoconciencia de su poder, de expresarse como una persona, de tener una voz, no ser sumisa, sí, pero tener voz y no ser sumisa. Y eso es muy importante para tener más igualdad en la cultura. Entonces, este festival es una oportunidad para juntar personas de talento que van a inspirar esta idea de que tenemos que cultivar más liderazgo de mujeres, no solamente en política, pero en economía, en cultura, artes, música, etcétera. Y aquí también se valora en estos festivales, en estas ferias, esa independencia económica para ser libres las mujeres. Muchas gracias y nos quedamos mirándole al Freddy, nos decimos, y muchas veces también, como comentábamos al inicio, a veces nos dicen, no digan eso, no se ríen, están hablando algo. Claro que son temas serios, ¿no? Pero no nos estamos revictimizando. Pero también nos quedamos admirados de Freddy. Se dice, los extranjeros vienen, investigan, y nosotros, siendo de aquí muchas veces, ni siquiera tomamos un libro, o ahora, con las aplicaciones que están ahí a la vista, investigar qué son los pueblos originarios, quiénes son y por qué debemos respetarlos. Fíjense aquí, nos lleva un poquito tiempo, una cátedra de lo que son los pueblos originarios y Cotacachi, las mujeres, Tamia. Y justamente, Jimena, creo que tenemos poquito tiempo, ¿por qué aquí está el extranjero? Como yo le digo a nuestro gringo querido, pues él ha asumido eso también como el término indio, ¿no? Acá, más que nada, para que no digan por qué es que no meten gente que les ayude. Realmente ha sido la única persona que nos dio oídos a la propuesta. Y pues estoy muy contenta, porque sí, como tú dices, no ha venido a robar ideas, no, más bien él es el que viene y dice, yo ayudo, yo apoyo, hagamos esto, hagamos. Por eso es que justo quería mostrarles estos, son los bastoncitos que usamos para la ceremonia en San Pedro. Y yo le molestaba a él porque decía, es tu bastón de mando. No, y él me decía, no, son bastones de cooperación. Ajá, entonces nos ponía a nosotras y a las niñas, a las que estaban adelante, no sé si pudieron ver en la ceremonia, esto no es un bastón de mando ni para mostrar como liderazgo, sino era el de cooperación. Y en esto voy que en este evento pues se está haciendo todo bajo cooperación. Él me decía el otro día, caray, hay muchos años de antigüedad donde los indígenas no han tenido que usar el dólar y se ha podido hacer cosas magníficas. Y él me decía, esta es una muestra, este evento es una muestra de que la reciprocidad está presente. Y quiero aprovechar también, Jimena, para dar las gracias a los artistas y presentarles la lista. Antes de que nos presente la lista, tenemos mensajes, me dicen los compañeros, vamos a ponerlos en pantalla para luego dar la lista de las personas que van a colaborar, ¿no? En este festival del Warmi Rasu, Mujeres de Hielo. ¿Estamos listos? Toa Tituaña, saludos, Tami hermosa, dice Toa Tituaña. Qué lindo. Patricio César, qué hermoso espacio, La Tulpa, donde los pueblos andinos tienen voz para poder expresarse y compartir. Gracias a PAC TV y felicidades a Tamia Morán, señora Rosa Elena Moreta, Fred y demás colectivos de mujeres que los acompañan. Es lo que tenemos. Gracias a ustedes por estar con APAC TV. Tamia, ahora sí, ¿quiénes van a estar ahí de invitados? Artistas.
Rapidito solo quiero concretar 4 puntos por los que se ha trabajado en este festival, que es la espiritualidad indígena, donde buscamos revitalizar las ceremonias andinas, pues que tienen que estar presentes como parte de poder pisar y decir estamos aquí y esto no se tiene que perder. Obviamente hay gente que sí cree en Dios y que cree en lo que quiere. Bienvenidos a este espacio. Este espacio es para todos. Así se construyen las redes, así se construyen, darnos la mano, que nada de las ideologías políticas o religiosas nos dividan, sino más bien vamos creando. Aquí todos somos escuchados y respetados. Esto es algo muy bonito que tenemos de ser mujeres, que aprendemos a darnos la mano a pesar de las ideas que tenemos. ¿Cuál es nuestra lucha? La lucha de las mujeres, la reivindicación. Es otra cosa que tenemos, es el activismo artístico que queremos levantar. En su mayoría son artistas mujeres, son ponentes mujeres, entonces creo que no están excluidos los varones. Ojo, cuidado. Pueden venir niños, que vamos a tener alguien que nos cuide a los niñitos y a las niñas para que nuestras mamás, nuestros papás estén dentro de los foros, pero este es un evento que está justamente planeado como para la mujer, ¿no? Con una visión femenina. Salud y seguridad familiar que tenemos, donde vamos a hacer los talleres, y hablábamos de esto de, vamos a tener ponentes como con temas de género y violencia, con temas de ecofeminismo, con temas de soberanía alimentaria. Entonces vamos a tener temas, 6 ponentes con temas artísticos, donde nos van a estar explicando su vivencia desde la mujer. Y también tenemos este desarrollo comunitario, como hablábamos, ¿no? Acerca de las semillas, de la parte de identidad, que es muy fuerte a través de la tierra, la conexión de la tierra. Entonces, quiero agradecerles, ahora sí, Jimena, gracias por el espacio, a APAC TV, a La Tulpa. Vamos a estar como ponentes, tenemos a la Magister Pachaca Vascango, que es Quichua Cayambi, ella va a estar con género y violencia con el tema. Tenemos también a la Magister Paulina Santillán, que va a estar hablando de educación intercultural bilingüe, licenciada Hanna Kungachi desde Cañar, que viene, ella es artista visual y va a hablar sobre la mujer en la industria artística. Mamá Rosalena Moreta, como ya le vieron, ella va a hablar de ciudadanía y participación política. La señorita Guacamayo Cacho desde Cañar, igual que viene, va a hablar sobre la soberanía alimentaria. Y la Magister Ninari Chimba viene desde Quito, que nos va a hablar de ecofeminismo. Tenemos a alguien del Oriente también, que es gestora comunitaria, Raquel Antun Samaraint. Los artistas invitados, les quiero agradecer a todos. Artista y poeta Cori Guamán desde Cañar, artista multidisciplinario, que es un actor a nivel internacional, Wolframio Sinoé, que viene desde Quito. Grupo de música Payak Muyu desde Otavalo, Edith Morales, artista plástica, Quichua Cotacachi, Sayana Túqueres, artista plástica, Quichua Cotacachi, artista Luisita Carvajal Cayambi, solista, proyecto Runa Rap de acá de Pegucha, desde Otavalo, grupo musical Guariruna, que viene desde Cayambe, grupo musical Azamacuna, que vienen desde Otavalo, grupo musical Tus Tres Guambras, que son de Otavalo y son mestizos, y les agradecemos mucho también su participación. Cantautora Imaizara Manzanillas desde Quito, que también es mestiza. Como ven, este es un espacio intercultural con la visión a la mujer indígena, pero todos somos bienvenidos. Danza también tenemos Quillar y Tushu y danza tradicional de Otavalo, como una escuela formativa de danza, grupo de danza Sumaxisa y Tushu de la comunidad de San Pedro, grupo de danza Tipa Guaira, Tushu y de la comunidad de San Pedro. Vamos a tener la degustación de comidas tradicionales por parte de la organización Guarmicunapa Musco, y como les comentaba, la rica comida tradicional que tenemos, y un concurso de oratoria para los niños y niñas de 6 a 12 años, donde les vamos a dar un premio también si nos cuentan un cuento en quichua. Así que vamos a tener juegos de costales, vamos a tener juegos tradicionales donde vamos a poder jugar hasta con anaco, sin anaco. Así que vénganse, va a estar muy bonito. Este va a ser el Festival Sociocultural Guarmirazu Mujer de Hielo, porque también somos de hielo. Así que estamos fuertes y presentes. También el día, la hora y dónde. Esto va a ser en la comunidad de Quitugo, la ciudad de Cotacachi. Ojo, como les decíamos, este es un evento abierto, no tienen que pagar nada, son bienvenidos todos, todas, todes. Va a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que está previsto todos los foros. Por favor, mujeres, varones que quieran escuchar conversaciones y vivencias, vénganse. A partir de las 10 tenemos la ceremonia, a las 11 tenemos los foros, de 12 a 1 tenemos las mesas de trabajo, porque necesitamos socializar, y a partir de la 1 a 2 tenemos un almuerzo comunitario, y de 2 a 6 tenemos el programa de artístico, pero queremos verles ahí toda la mañana. Esto es para ustedes, mujeres, este es nuestro día, así que todas bienvenidas. 5 de septiembre, domingo, 10 de la mañana, Guarmirazu, Festival Sociocultural. Y el Fred dice, unos segunditos, por favor, pero David dice... dice, saludos, Tami. Saludos, amigos, gracias por sus comentarios. Gracias, Fred. Sí, bueno, como escuchan, ese es un programa, es un festival
enormemente ambicioso. Estamos buscando cambio institucional histórico y eso requiere la participación de cada persona como autor histórico. Tenemos que recuperar esta idea de que nosotros somos los autores de la historia del futuro. Y en ese sentido traigo la enseñanza de nuestros hermanos nativoamericanos de pensar cuando hacen una decisión importante, de pensar hasta la 7ª generación. Entonces, nos da un sentido de responsabilidad de largo plazo, de cambio y liderazgo. Entonces, vamos a construir un futuro ancestral. Un concepto medio extraño, pero es un concepto válido. Estamos sembrando semillas de cambio y transformación. Va a ser la raíz de futuros festivales en los años siguientes hasta llegar a ser algo internacional. Entonces, si imaginemos, hay más de 150 millones de mujeres indígenas en el mundo. Es un país enorme, 150 millones de mujeres indígenas en el mundo. Entonces, para mí eso me hace acordar de la profecía de Tupac Amaru de que volveré y seremos millones. Muchas gracias. Yo siempre me quedo viéndole a Alfred porque vamos aprendiendo y también estamos en APAC TV haciendo historia y apoyando a ustedes también. Gracias. A propósito de la reciprocidad, y con eso terminamos porque me dicen ya es tiempo. Con eso terminamos. ¿Cómo pueden aportar los cotacacheños, los zimbabureños, los que nos miran, incluso a nivel internacional? De hecho, presencialmente no pueden venir, pero ¿cuál podría ser el aporte, los otavaleños, para este festival Wambri Razo? Bueno, estamos iniciando se llama GoFundMe, es una aplicación en línea donde las personas pueden hacer donaciones. Comenzó ayer. Comenzamos ayer. ¿Cómo pueden buscar y encontrarle? Eso tengo que darle el link. Yo no tengo el link aquí en mi mente. Podemos compartir y también después. Otra forma que pueden compartir con nosotros es trayendo su propia mantita para que traigan su comida comunitaria que podemos compartir. Si quieren jugo, si quieren chicha, si quieren cualquier cosa es bienvenido. Si no, contáctenos a nosotros por la página de Wambri Razo. Si quieren hacernos acercar cualquier donativo, cualquier ayuda, nos ayuda, aunque valga la redundancia. Entonces vengan, y la forma que pueden apoyarnos también es viniendo al festival, que es para ustedes. Y vamos a tener reuniones cada mes después para seguir con los planes para el año siguiente. Entonces, participar en las reuniones como contribuidores es muy importante. La reciprocidad. Tenemos un último saludo, mensaje, o comentario, si lo ponemos en pantalla, por favor. Alex Mosrock dice, ¿no? Felicidades a Tamia y todos los que apoyan a este evento que congratula la participación de la mujer en el mundo y lo importante que es en la vida. Con esto cerramos la tulpa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta el día lunes, y no se olviden que hoy a las 4:30 de la tarde estaremos en el barrio La Joya, en Yactapi, en El Yamor. La tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.